muy contenta y muy feliz de estar aquí con ustedes, ¿verdad? No saben el gusto que me da. La verdad que haber ausentado el día martes pues, fue algo que yo no quería, pues, ¿me entiende? Pero tenía que cumplir también con mis deberes, ¿verdad? Mi trabajo. Pero aquí estamos, lo importante es que aquí estamos, pues. Ese es el amor y la pasión que tenemos nosotros. Amén. Y puede entender y comprender al profeta Jeremías que decía, no obstante, era como un fuego ardiente metido en mis huesos que trataba él de callarlo. Amén. De sufrirlo. Amén. Pero no podía porque ese fuego, ese amor y esa pasión por Dios, amén, lo hacía que hablara. Amén. Lo hacía que hablara del Señor. Así que aquí estamos porque ese fuego arde poderosamente en el corazón, ¿verdad? Por compartir la palabra del Señor, por traer el pan, amén, llevarles el maná del cielo, aleluya, ¿verdad? Predicar las buenas nuevas de salvación. Así que estoy muy contenta por poder estar aquí con ustedes, amén, bendito sea el Señor y bendigo la vida de ustedes también, amén. Saludamos la vida de Helen, Dios te bendiga, saludes a ti y para Nancy, tu compañera, muy bienvenidas, ¿verdad? Saludamos a nuestro hermano Chávez Alberto, mi hermano, Dios me lo bendiga, varón de Dios, amén, amén, el progreso para Cristo, Honduras y las naciones para Cristo, aleluya, bendecimos el progreso y oro, aleluya, ¿verdad? Gracias mi hermano, gracias, porque estoy viendo que usted está ahí, que no se pierda ninguna de nuestras transmisiones de los martes y los viernes. Y eso es bueno. Amén. Muy bueno. Gracias por su apoyo. Aleluya. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Aleluya. Aquí estamos. Aquí estamos, ¿verdad? Un viernes más, ¿verdad? Para poder compartir la palabra poderosa de nuestro Señor. Amén. De nuestro Rey. Aleluya. Gloria al Padre. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado ustedes? Amén. Bien, yo sé que sí, bien. Amén. Aunque más algunos pueden estar pasando alguna preocupación, alguna tribulación por alguna situación difícil, pero eso no es para muerte. Amén. Es para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Aleluya. En ese problema, en esa necesidad, en esa situación. Dios te bendiga, Miriam. Gracias. Bendiciones a todos ustedes. Aleluya. Me gusta la actitud de cada uno de ustedes, aleluya, y créanme que eso lo motiva mucho a nosotros, me motiva mucho, amén, me motiva mucho, así que el día martes no pudimos compartir, verdad, la enseñanza sobre las interpretaciones de sueños y visiones, pues lo vamos a realizar el día martes, amén, si así el Señor lo permite. Vamos a continuar con nuestras enseñanzas. Si ustedes dijeron que había hecho la hermana Wendy, ¿será que ya no va a volver a aparecer? ¿Será que se ausentó ya? Pero no, aquí estamos. Aquí estamos con todo. Aleluya. Aquí estamos con todo. Bendito sea el Señor. Saludamos a mi hermana Nancy, que está ahí en casa con mi madre, con mi hija. Todos ahí están en casita. Amén. Para la palabra del Señor. Aleluya, gloria al Padre. Bendito sea el Señor. Dios ha sido bueno, iglesia. ¿Cuántos podemos decir vencer hasta que Dios nos ha ayudado? Amén. Vencer hasta aquí Dios nos ha ayudado. No se ha cortado la mano de nuestro Dios, ¿verdad? De cada uno de nosotros. Dios ha permanecido fiel y va a permanecer fiel siempre. Aunque muchas veces nosotros no le seamos fiel, pero Él permanece fiel. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el Rey. Estoy muy contenta porque Dios ha sido bueno. Dios ha sido inmensamente bueno. Y hoy vamos a compartir una poderosa palabra, un poderoso mensaje. La verdad que me ministró mucho mi vida. Dejé que la palabra me ministrara, amén. ¿Verdad? Así que le oré al Señor para que Dios prepare su corazón, amén, su tierra que es su corazón, la semilla que es la palabra del Señor para que caiga en su corazón y esa semilla haga. Esta noche podamos nosotros reflexionar, amén, reflexionar
con este mensaje que el Señor nos ha regalado. Amén. Reflexionar en el sentido del padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y créanme que cuando yo meditaba en esta palabra, mi espíritu se estremecía, mi corazón se sentía dolido y podía sentir, pues, o sea, eso, pues, ese quebrantamiento. Amén. Y yo le decía, Señor, gracias. Gracias, Señor, por lo que has hecho, Padre. Gracias, Señor, por el sacrificio en la cruz del Calvario. Aleluya. No fue fácil para nuestro Señor Jesús. Créame, no fue fácil. No fue fácil para el Señor. Él tomó, ¿verdad?, el lugar que a nosotros nos correspondía, iglesia. Él tomó ese lugar, amén, que a nosotros nos pertenecía. Amén. Sabemos que el Señor se hizo maldito por nosotros. Él, siendo santo, llevó sobre sí, verá, sobre él todos nuestros pecados. Amén. Y esta noche he titulado, ¿verdad?, este día, el mensaje, el sufrimiento de Jesús en el Getsemaní. El sufrimiento de Jesús en el Getsemaní. Amén. Y entonces vamos a esperar un poquito más para que se sigan conectando. Amén. Se sigan conectando más para que todos podamos ser bendecidos. Todos podamos compartir, amén, de la palabra. Aleluya. ¿Verdad? Comparte este mensaje al final con otros o ahí en su muro de Facebook, ¿verdad? O compártalo ahí donde nosotros subimos, ¿verdad?, todo este contenido glorioso y maravilloso, ¿verdad?, que estamos subiendo a nuestro canal de YouTube. Amén. Ahí estamos, ¿verdad? Ahí tenemos todas las predicaciones en nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Si usted no se ha suscrito, ¿verdad?, le voy a pedir que usted vaya y se suscriba y le van a caer cada vez que subamos, ¿verdad?, un contenido, le va a caer la notificación que hemos subido, ¿verdad? ¿Verdad? Palabra del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Así que vaya teniendo en manito ahí su Biblia, su cuaderno, para que usted note también. Es bueno. Amén. Para que usted vaya teniendo su Biblia ahí a la mano, su cuadernito, para que vaya, ¿verdad?, escribiendo. Amén. ¿Verdad? Y usted pueda meditar después, más tranquilamente en su casa. Amén. Bueno, bendecimos los que se van conectando, los que siguen conectando, los bendecimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a unos 5 minutos más y arrancamos. Amén. Unos 5 minutos más y arrancamos con los que están.
La verdad que el día viernes fue de gran bendición, ¿verdad? El tiempo que compartimos el día viernes fue de mucha bendición, la Santa Cena fue de mucha bendición, ¿verdad? Y pues me quedé contenta, la verdad, por el inmenso respaldo de nuestro Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, vamos a orar. Vamos a poner en manos de nuestro Señor este tiempo, amén, ¿verdad? Así que prepárese usted, prepare su corazón, prepare su espíritu para lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde y noche. Aleluya. Amén, mire qué bonito. Aquí nos escribe nuestra hermana Helen Castro. Dice que nos llenamos ese viernes, prima, y nos gozamos en el Señor. Aleluya, qué bueno, ¿verdad? Usted testifique, si usted fue bendecido, fue ministrado por el Señor, testifique, dé gloria a Dios. Cuando usted testifica, está dando gloria a Dios. No le está dando la gloria a Wendy, porque eso no es mi propósito, ni mi deseo, que el Señor lo reprenda, sino que es para que usted glorifiquen a Jesús, glorifiquen a nuestro Padre bendito. Aleluya. Bendito sea el Señor. Así que vamos a orar al Padre, poniendo en manos del Señor este tiempo maravilloso que vamos a compartir, iglesia. Amén. Todo lo que hagamos, ¿verdad? Tenemos que ponerlos en manos del Señor Jesucristo. Amén. Padre bueno, en el nombre de Jesús, hoy nos acercamos, Señor, delante del trono de su gracia, Padre. En ese trono maravilloso, Padre Santo, donde encontramos el oportuno socorro, Señor Jesús. Hoy estamos delante de un Dios santo, 3 veces santo, delante de un Dios todopoderoso, delante de un Dios vivo y verdadero, delante de un Dios que es maravilloso, fuerte, grande y temible, Señor. Bendito sea, Señor amado. Toda la gloria, todo el reconocimiento y toda adoración es para ti, Señor Jesús. Mi alma te anhela, Señor. Mi alma te alaba, Señor Jesús, porque tú has sido bueno. Porque tú has sido bueno, Señor. Tu misericordia ha sido grande, Señor amado, para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por este día que nos regalaste, Padre. Gracias por la vida que nos das, Señor. Gracias por el aire que respiramos, Señor. Gracias, Señor, por el soplo de vida que tú has puesto en nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque hoy aconteció el primer milagro, Señor. Ha ocurrido en nosotros, que ha sido el milagro de la vida, Padre bendito. Gracias, Señor, porque tu amor es incomparable. Tu amor no tiene límites, Señor. Tu amor, Señor amado, ha cubierto nuestra falta, nuestros pecados, Señor. Gracias, bendito Jesús, por tu sacrificio en la cruz del Calvario. No fue fácil para ti, Señor Jesús, pero el Padre te mandó a cumplir, Señor amado, esa gran comisión, amado Jesús, la cual tú terminaste, amado. Estamos aquí agradecidos contigo, Señor, contigo por lo que tú has hecho por nosotros, porque llevaste sobre ti nuestro pecado, nuestras maldiciones, nuestras iniquidades, Señor. Gracias, Jesús, porque tú te hiciste maldito, mi Rey. Gracias, bendito Dios, por enviar a Jesús para que muriese por nosotros. Estamos tan agradecidos, Señor, contigo. Y en esta hora queremos abrazar la cruz. Abrazar la cruz, Señor, en el nombre de Jesús. Y si por algún momento hemos quitado la mirada, Señor, de la cruz, hoy volvemos a ver hacia atrás y volver a ver la cruz del Calvario, donde tú, Señor, muriste por nosotros. En el nombre de Cristo. Gracias, amado Jesús. Queremos decirte gracias. Gracias por lo que has hecho y por lo que tú harás, Señor, en nuestras vidas. Ahora somos los que somos, Señor, gracias a ti, a tu amor, a tu misericordia. En el nombre de Jesús. Dígale, iglesia, gracias, Jesús. Agradézcale a Jesús. Agradézcale a nuestro Señor todo lo que Él ha hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, bendito.
Te adoramos en esta tarde y noche. Recibe nuestra adoración, Señor. Recibe lo que sale, Señor, de nuestro corazón, la expresión que sale de nuestro corazón, Señor, la gratitud que sale de nuestro corazón, Señor. Recibe el amado Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendito Dios. Gracias te doy por este pueblo maravilloso, Padre. Por este pueblo maravilloso que siempre está ahí. Señor, necesitados, hambrientos de ti, Señor. Padre, así como tu palabra dice, Padre, que María, Señor amado, tomó la mejor parte, Señor. Estar a los pies del Maestro, escuchar tu palabra. Hoy nosotros tomamos la mejor parte, Señor. Escuchamos tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, disponemos nuestro corazón, abrimos nuestro corazón a ti, Señor. Declaro que nuestro corazón es buena tierra. La palabra que es la semilla caerá en esta tierra, que es nuestro corazón, Señor. Y dará el fruto, Señor. El fruto deseado que tú quieres que demos, Señor, para gloria tuya, bendito Señor. Yo bendigo este pueblo. Bendícelo tú también desde los cielos, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Oro para que sean levantados. Oro para que sean fortalecidos. Oro para que sean llenos, Señor. Oro, Señor, para que sean movidos a otro nivel espiritualmente, Padre. Oro, Señor, para que tú cumplas tu propósito y tu plan divino en la vida de cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Oro, Señor, para que tú formes hombres y mujeres, Señor, llenos del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Que sean transformadores, Señor amado. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te doy por cada uno de ellos, Padre. Bendigo sus vidas, bendigo su familia. En el nombre de Jesús. Bendecimos la palabra. Guíanos, Espíritu Santo de Dios, a partir de este momento. Danos dirección, Espíritu de Dios. Yo me someto a ti. Que seas tú, mi Rey, hablando a través de mí, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, que caiga la unción, que caiga el poder, que caiga la presencia tuya, Señor. Oh Espíritu Santo, desde ya te damos la gloria y la honra, mi Señor. Tuya es, Padre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Yo no sé por qué estoy sudando tanto, pero tengo un fuego que... Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Así que vamos a ir a la palabra. Busque usted ahí en su Biblia el libro de Marcos capítulo 14, verso 32 al 42. Vamos a leer. El libro de Marcos capítulo 14, verso 24, verso 32 al 42. Amén. El mensaje de esta noche se titula El sufrimiento de Jesús en el Getsemaní. ¿Usted sabe qué significa Getsemaní? Getsemaní significa prensa de aceite. Amén. El huerto de Getsemaní, Getsemaní significa prensa de aceite. Jesús se retiró a orar en el Getsemaní, en el huerto. Amén. Y vamos a leerlo ahí en las Sagradas Escrituras, en el verso 32 al 42. Y la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendecimos la vida de mi hermana Gladys Escobar, bienvenida mi hermana. Y dice la palabra del Señor: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Verso 33. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse. Oiga, Jesús empezó a entristecerse y a angustiarse, dice la palabra. Y les dijo, oiga la expresión de Jesús: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible
pasase de él aquella hora. El 36. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. El verso 37. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Verso 40. Al volver otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no había que responderle. Verso 41. Vino la tercera vez y le dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido, y aquí que el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Mira qué tremendo. Aquí podemos ver nosotros, Jesús se había retirado a orar. Después que Jesús compartió la cena pascual con sus discípulos. Amén. Después que Jesús compartió la cena pascual con sus discípulos, procedió a irse al huerto de Getsemaní. Decidió apartarse a orar. Amén. Porque él sabía que la hora estaba a punto de llegar. Amén. Entonces Jesús 100% Dios, Jesús 100% hombre. Amén. ¿Por qué le digo yo esto? Jesús es Dios mismo. Amén. ¿Sí? 100% Dios. Jesús 100% hombre. Jesús se sintió triste como humano. Fue humano como usted y como yo. Amén. Se sintió triste. Se sintió angustiado. Amén. Entonces dice la palabra que después de que Jesús compartió la última cena con sus discípulos, decidió apartarse a orar. Se llevó consigo a sus discípulos, pero Jesús tenía su grupo íntimo. Amén. Que lo narra la palabra. Juan, Pedro y Jacobo. Era su grupo íntimo. Amén. Entonces dice aquí: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos, le dijo Jesús, aquí, entre tanto yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo, oiga la expresión de Jesús, lo que Jesús le dijo a sus discípulos, lo que Jesús le dijo a su grupo íntimo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad, dice Jesús. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró. Que si fuese posible, Jesús oró a Dios, a su Padre, que si fuese posible, que se pasase de él aquella hora. ¿Verdad? Jesús no es lo mismo, iglesia. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús sabía lo que tenía que venir a hacer a la tierra. Amén. Jesús lo sabía. No es lo mismo saber la teoría que la práctica, ya cuando se va a realizar todo. Amén. Jesús sintió la presión en el Getsemaní. Amén. Jesús sintió morirse. Amén. Estando en el Getsemaní. Porque lo que estaban en próximas horas por acontecer no era algo bueno, no era algo bonito, iglesia. Era algo horroroso. Era algo feo y malo. Amén. Lo que Jesús estaba a punto de sufrir no era nada la presión que Jesús sentía en el huerto de Getsemaní estando orando. Amén.
Él se sintió así porque la hora se aproximaba. La hora de ser, ¿verdad?, entregado. La hora de ser crucificado estaba a punto de acontecer. Amén. Entonces Jesús dice, y oró a Dios que si fuese posible, se pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, que dice, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Usted y yo sabemos que todas las cosas son posibles para Dios. Pero lo que Jesús le estaba pidiendo a Dios, a su Padre, era imposible que el Padre se la concediera, a su Hijo. Amén. Era imposible. Aparta de mí, dice Jesús, aparta de mí esta copa, dice, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Lo que Jesús iba a experimentar en pocas horas era la ira de Dios. Amén. Eso es lo que Jesús, iglesia, iba a experimentar en pocas horas. Era la ira de Dios. La copa, amén, representa la ira de Dios. Amén. Y eso es lo que estaba a punto Jesús, amén, de sufrir, la ira de Dios. Amén. Porque recuerde que Jesús, amén, llevaba sobre él, iba a llevar sobre él nuestro pecado, su pecado, mi pecado, el pecado de la humanidad entera. Amén. Todo, la maldad. Amén. Entonces dice aquí la palabra, vino luego y lo halló, dice, y vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez oró y diciendo las mismas palabras. Y al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y le dijo, dormid y descansad hasta la hora. Dice, descansad, basta, la hora ha venido. Y aquí que el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Había llegado el momento. Levantado y vamos, y he aquí se acerca el que me entrega. Créeme que cuando yo estaba meditando en esta palabra, yo me sentí triste, la verdad. Me sentí triste porque si nosotros hoy vamos a pisar tierra santa, iglesia, en este contenido, en este versículo de la Sagrada Escritura, la verdad que cuando usted se entra y medita, no fue fácil para Jesús. No fue fácil para Jesús todo lo que Él soportó, todo lo que Él padeció, iglesia. Por eso yo le decía, Señor, ayúdanos cada día a amarte, Señor, a honrarte, a darte nuestra vida entera cada día, Señor, a obedecerte, porque Él se merece todo, iglesia. El Señor se merece todo. Al acercarnos a este pasaje, estamos entrando en un lugar santísimo de la vida terrenal de Jesús. Este es un misterio similar al que vio Moisés en la zarza que ardía y no se apagaba. Ningún hombre puede exponer correctamente de un pasaje como este. Se trata de un tema más apropiado para ser meditado en oración y con un corazón quebrantado. Amén. Con un corazón quebrantado. Yo ayer no sabía, no entendía. Estuve unas horas, por decirlo así, que me encontraba sola aquí en casa, y el Espíritu Santo me impulsó a ir a orar, pero aquel quebrantamiento que yo sentía en mi corazón, aquella tristeza que yo sentía en mi corazón, no porque a mí me pueda pasar algo, no, o porque a mi familia le está pasando algo, no, tampoco,
Cuando yo vine y me postré delante de su presencia, empecé a exaltarlo, empecé a darle gratitud al Señor y empecé a llorar, a llorar, a llorar como una niña. A llorar como que alguien me había hecho daño, como alguien que me había... Como cuando alguien le ha hecho daño a uno, lo ha lastimado. Que llora desconsoladamente. Que no encuentra consuelo. Yo lloraba. Y la presencia de Dios vino y descendió. Y créame que yo quería quedarme ahí. Quería quedarme ahí con Él. Y podía sentir a Jesús. Podía sentir su amor, su misericordia. ¿Ah? Cuando nosotros sentimos el dolor, muchas veces Jesús nos va a permitir experimentar el dolor, iglesia, lo que Él sufrió. Muchas veces va a suceder eso. Y dice aquí, ningún hombre puede expresar correctamente de un pasaje como este. Se trata de un tema más apropiado para ser meditado en oración con un corazón quebrantado. Venir siempre delante de la presencia del Padre con un corazón quebrantado, iglesia. Amén. Con un corazón humillado delante del Señor. Para ser expresado en el lenguaje humano. La historia de la angustia de nuestro Señor en el Getsemaní contiene cosas que los teólogos más sabios no pueden explicar completamente. Hay varias cosas que usted y yo necesitamos, iglesia, saber o conocer. Necesitamos atesorar en esta hora. Aunque no podamos entenderlo todo. Pero usted hoy va a atesorar. Aunque usted no lo entienda, hoy usted va a atesorar y va a abrazar esto. Amén. Quiero que entendamos que el principio de este mensaje que nosotros vamos a estar pisando es terreno santo el día de hoy. A través de este pasaje Dios corre el velo para que nosotros podamos ver lo que estaba sucediendo en el alma humana. Porque lo que estamos viendo nosotros es el alma humana de Jesús. Amén. Que Jesús lo expresa. Dios nos está permitiendo en esta hora, iglesia, que usted y yo conozcamos el lado humano de nuestro Jesús. El lado humano del alma de Jesús. Amén. Que Él sufrió quebrantamiento, angustia, tristeza. Amén. Dios nos está mostrando en esta hora. Y quiero que esto quede en su espíritu. Amén. Que esta palabra quede en su espíritu. Antes de la muerte en la cruz del Calvario, unas horas antes de su muerte, nuestro Señor Jesucristo, 100% Dios, y el mismo 100% Dios y 100% humano, sin que ninguna de las dos naturalezas afecte la otra en ningún sentido. Es decir, su humanidad no disminuyó nada, sus atributos divinos, pero su naturaleza divina tampoco potencializó ninguna de las capacidades humanas de Jesús. Jesús era tan divino como el Padre tan humano. Amén. Jesús era tan divino, el Padre tan humano, como usted y como yo. Jesús era tan divino como el Padre, tan divino como el Espíritu Santo y tan humano como usted y como yo. Por eso Jesús siente cuando usted sufre. Jesús siente cuando usted está triste. Porque Él lo padeció. Porque Él fue humano. Él es Dios. Él fue Dios y sigue siendo Dios. Amén. Él fue humano. Él siente cuando estamos tristes. Él nos consuela cuando estamos tristes. Amén. Él ríe con los que ríe. Él llora con los que llora. Amén. Él se compadece. Amén. Con los que padecen, iglesia. Así que Jesús, amén, no está, ausente de lo que a usted y yo nos pueda pasar.
Amén. Cuando usted se siente triste, clame a Jesús y Él vendrá a consolarle. Él vendrá a abrazarle. Amén. Cosa que Jesús no pudo experimentar en el Getsemaní. Jesús clamó al Padre, pero el Padre envió un ángel. Amén. No para que lo consolara, no para que lo ayudara, sino que el Padre Dios envió un ángel para que lo fortaleciera en su cuerpo humano, no para que lo ayudara. Óigame bien. Mas sin embargo, Jesús, cuando usted y yo estamos pasando alguna situación difícil, Él viene en nuestra ayuda. Amén. Él viene en nuestra ayuda. Entonces, cuando Jesús clama al Padre, el Padre envía un ángel para que lo fortalezca, no para que lo ayude, sino que para que lo fortalezca por lo que venía después. Amén. La crucifixión. Amén. Entonces dice aquí, en este pasaje vemos a Dios encarnado, enfrentándose en la expectativa de un horror imaginable. Jesús se iba a enfrentar a un horror imaginable. Amén. Él no se imaginaba. Él sabía lo que tenía que venir a cumplir esta tierra. Por eso le digo, no es lo mismo lo teórico que lo práctico. Y usted me va a decir, Wendy, pero es que Jesús no sabía lo que venía. Claro que sabía Jesús. Lo sabía. Pero no es lo mismo que cuando ya Jesús lo estaba experimentando ya en carne propia. Amén. No sé si me doy a entender. Y dice aquí, hermanos, Dios quiso que nosotros, que somos comunes mortales, amén, Dios quiso que nosotros escucháramos el día de hoy el clamor de su Hijo Jesucristo. En esas horas previas a la crucifixión, Dios quiso compartir con nosotros ese momento de intimidad, porque hay algunas verdades sobre Cristo, sobre su obra redentora, verdades que usted y yo debemos conocer. Jesús y sus discípulos celebraron la cena del Señor o la cena pascual en el aposento alto. Amén. Ahí quedó instituida las ordenanzas de la cena del Señor. Luego partieron hacia el huerto del Getsemaní. Esto era un huerto privado. El huerto Getsemaní era un huerto privado que se lo habían puesto a la disposición de Jesús para que Jesús lo utilizara. Amén. Para que Jesús se apartara, lo utilizara las veces que Él quisiera. Amén. Sea para orar o sea para instruir a sus discípulos. Aquí la Biblia no menciona quién era el dueño del huerto. Usted puede leerlo. Aquí la palabra no menciona quién era el dueño del huerto, porque tampoco la palabra menciona quién era el dueño del burro que Jesús mandó a pedir para cuando Jesús, ¿verdad?, entró, ¿verdad?, en su entrada triunfal hacia Jerusalén. Aquí la Biblia no narra quién era el dueño del aposento alto donde Jesús compartió la cena pascual con sus discípulos. Aquí son personas desconocidas. Amén. Pero estaba toda la disposición de Jesús. Tanto el aposento alto, tanto el burro. Amén. El huerto, todo estaba a la disposición de Jesús. ¿Tenían dueños? Sí. Pero se lo habían puesto Jesús para que lo utilizara. Marcos capítulo 32, ahí mismo vamos a volver a leer, dice la palabra. Y tomó consigo a Pedro, a Juan y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, dice la Biblia. Al llegar al huerto de Getsemaní, el Señor ordenó a sus discípulos que se quedaran abajo, que se quedaran en cierta parte del Getsemaní, del huerto, y solamente lo acompañó su grupo íntimo,
que usted sabe quiénes son, Juan, Pedro y Jacobo. No quiere decir que Jesús necesitaba compañía. Amén. No quiere decir que Jesús los llevó para que lo acompañaran en ese momento. No, iglesia. Los llevó porque los discípulos necesitaban ser instruidos. Amén. Necesitaban ser instruidos sus discípulos. Como líderes del grupo apostólico, ellos necesitaban instrucciones. Una instrucción que iba a traspasar el resto de los discípulos. Otra parte llama la atención el hecho de que el Señor, precisamente en ese lugar, Jesús llegó precisamente a ese lugar. Amén. Del Getsemaní, a derramar su corazón, a derramar su alma. ¿Podía Jesús buscar otro lugar? Amén. Como lo hacía. Como la Biblia dice, que se iba al desierto, que se iba a ciertos lugares a orar. Pero esta vez Jesús consideró el Getsemaní, el huerto Getsemaní. Llegó ahí Jesús a derramar su corazón en oración delante de Dios. Y como mencionamos nosotros, la palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Ahí Jesús iba a experimentar, amén, su alma, su corazón quebrantado. Sabemos que ahí dice la palabra, ahí se cultivaban y se trituraban las olivas. Ahí también sería triturada el alma de Jesús. Usted sabe que el huerto Getsemaní estaban, ¿cómo se llama? Olivos. Amén. Habían cultivos de olivos. Árboles de olivos. Amén. ¿Qué son los olivos? Cuando los olivos los recogen, ¿para qué los utilizan? ¿Qué sacan del olivo? Aceite. Aceite de oliva. Entonces, por eso Getsemaní significa prensa de aceite. Prensa de aceite. Jesús se apartó al Getsemaní porque iba a ser su alma triturada. Amén. Triturada. Jesús por eso decidió ir a Getsemaní, para que su alma fuera triturada, su alma humana de nuestro Señor. Ante la expectativa estaba a punto de ocurrir unas horas más tarde. Eso nos lleva a la primera escena en que encontramos en este pasaje, lo que vamos a titulando una agonía desgarradora, lo que Jesús estaba enfrentando o lo que Jesús estaba a punto de enfrentar. Una agonía desgarradora, iglesia. Bendecimos a Karen. Karen, Dios te bendiga. Amén. Eso es lo que Jesús estaba enfrentando. El verso 33 dice: y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Se encontraba en el huerto. Estaba triste. Sabía lo que venía. Sabía lo que estaba a punto de acontecer. Lo sintió, era humano. Se sintió triste, angustiado, horrorizado, con temor. Todo eso lo rodeaba a Jesús. Amén. Cristo le dice abiertamente a Pedro y a Juan y a Jacobo que su alma estaba muy afligida. El alma de Jesús estaba afligida hasta el punto de la muerte. Cristo está hablando aquí que estaba abrumado, que estaba rodeado, aplastado. Aleluya. Por la tristeza. Era tal la angustia del Señor que su vida física estaba en peligro hasta el punto de la muerte. La vida física de Jesús estaba a punto. Amén. Hasta la muerte. Se sintió morirse Jesús ahí. Se sintió morirse.
que su oración fue tan fervientemente. Y no me pregunte a usted a mí cuántas horas Jesús permaneció orando en el huerto de Getsemaní, pero sí pasó muchas horas, porque dice la palabra que Jesús se levantaba, iba y miraba a sus discípulos si estaban orando y los encontraba durmiendo. Amén. Los encontraba durmiendo. Entonces podemos ver aquí que la vida física de Jesús estaba en peligro hasta el punto de la muerte. Decía, mi cuerpo está a punto de colapsar, la tristeza me embarga de tal manera que estoy a punto de morir. Y eso es lo que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos. Mis hermanos, Cristo hubiera muerto en el huerto del Getsemaní. Cristo hubiese muerto en el huerto del Getsemaní. Él hubiera muerto en ese momento. Jesús, tanta presión, la tristeza, la angustia, el temor. Amén. Todo eso lo aplastaba al Señor. Amén. Y muchos no van a poder entender esto porque van a decir, ay, entonces, ¿y cómo es que Dios? Por eso le estoy diciendo, 100% Dios, 100% humano. 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 Cristo hubiese muerto en el huerto de Getsemaní. De no haber sido así, por la intervención de Dios, en el pasaje de Lucas capítulo 22, verso 43, vayamos a Lucas. Vamos a Lucas, vamos a ver un río de textos en esta hora. Lucas capítulo 22, verso 43. Y dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Dios envió un ángel, Dios intervino, envió un ángel para fortalecer a su hijo. No para que lo ayudara, como le decía yo al principio. Dios no envió al ángel para que lo ayudara y lo rescatara y que nos siguiera, ¿verdad? Lo que había comenzado, no. Dios envió un ángel para que lo fortaleciera por lo que iba a acontecer, por lo que restaba por suceder. ¿Me entiende? Por eso dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Para fortalecer a Jesús, fortalecer su cuerpo. Amén. Su cuerpo físico. Imagínese usted aquí. Dice aquí que Dios envió un ángel para fortalecerlo, no para consolarlo, ni para aliviar su sufrimiento, sino para fortalecer su cuerpo, de modo que Jesús pudiera proseguir su camino hacia la angustia mayor. Dice en el 44 del mismo libro de Lucas, y estando en agonía, en el mismo libro de Lucas, capítulo 22, verso 44, y estando en agonía, oraba más intensamente. Oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Oró intensamente. Amén. Oró intensamente que la presión era tan grande. Amén. Su sudor eran como gotas grandes y los vasos capilares, amén, ¿verdad? Fueron como se reventaron y se mezcló la sangre con el sudor. Amén. Por eso dice, y estando en agonía, oraba. Oiga lo que sufrió Jesús. Sintió agonía. Sintió agonía Jesús. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando la tensión alcanza un nivel tan alto, que los vasos capilares se revientan y se mezcla la sangre con el sudor,
el sufrimiento de Jesús en el Getsemaní, que era lo que había llenado de terror el alma de Jesús. En ese momento vemos a través de la historia que hombres y mujeres se enfrentaron valientemente a la muerte. Amén. Usted puede ver las escrituras que menciona a unos discípulos de Jesús. Esteban, como murió, dice, apedreado. Y cuando estaba siendo apedreado, dice que miró, tuvo una visión, dice la palabra, y miró los cielos abiertos, miró a Jesús. ¿Cómo enfrentó él la muerte? Valientemente. Amén. ¿Cómo murió Pedro? ¿Cómo murió Juan? Decapitado. ¿Cómo enfrentó la muerte? Valientemente. Y usted me va a decir, bueno, y entonces, ¿es que Jesús fue cobarde? No. No. No, mi hermano. Claro que no. Vamos a través de la historia que hombres y mujeres se enfrentaron a la muerte con un coraje, con una quietud extraordinaria, incluyendo muchos mártires cristianos, como podemos explicar que muchos de los seguidores de Jesús parece haber enfrentado la muerte con más entereza que él. ¿Acaso eran más valientes? ¿Acaso tenían más fe? Por supuesto que no. No se trata de eso. Pero Cristo estaba enfrentando esa noche con algo que ninguno de los suyos han enfrentado o enfrentarían completamente. Jamás Jesús, amén, para Jesús esto era algo que no era algo nuevo, no lo tomó por sorpresa, tampoco, amén, tampoco, algo que para él era completamente desconocido para el mismo Jesús. Es lo que vemos en el contenido de su oración, lo que lleva a nuestro segundo encabezado, una petición suplicante, como lo declara en el versículo 20, en el versículo 35 del libro de Marcos, capítulo 14. Y dice, y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Jesús le suplicó al Padre. Amén. Le suplicó a Dios. Nosotros no sabemos con exactitud por cuánto tiempo estuvo Jesús derramando su corazón en oración delante de Dios. Porque esto es una síntesis de oración, como lo declara en el verso 37. Y vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Entonces a mí me dice que Jesús tuvo tal vez largas horas de oración. Largas horas de oración, de búsqueda con Dios. Amén. Porque bajaba, ¿verdad? Y los encontraba durmiendo. Bajaba y los encontraba durmiendo. Por eso Jesús les decía, ¿no pueden velar aunque sea una hora? ¿No pueden ustedes? Entonces dice aquí, nosotros no sabemos cuánto tiempo Jesús estuvo orando por sí, pero sí sabemos cuál fue la esencia de su petición. La esencia de su petición hacia Dios. Posible que él no quería pasar por la experiencia de tener que tomarse el contenido de la copa. De la copa en todo el Antiguo Testamento, la copa es una metáfora de la ira de Dios sobre el pecado del hombre. Y eso era lo que Jesús estaba a punto de tomar, la copa. La copa de la ira de Dios sobre el hombre. Al hablar hombre se refiere hombre y mujer. Jesús estaba a punto de tomar la copa de la ira de Dios que venía sobre la humanidad, pero Jesús, amén, decidió tomarla por nosotros. La ira de Dios, como le dice en Salmos capítulo 75, 8,
Salmo 75:8. Búsquelo ahí usted en su Biblia. Salmo 75:8. Y dice, porque el cáliz está en la mano de Jehová. ¿Dónde está el cáliz? El cáliz es la copa, la ira. Amén. Está en la mano de Jehová, en la mano de Dios. Ahí se encuentra. Ahí se encuentra. Lo declara el Salmo capítulo 75, verso 8. El profeta Isaías en el capítulo 51, verso 22. Isaías capítulo 51, verso 22. Dice, así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz de tu aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más lo beberás. Hablando, la copa, el cáliz es la ira de Dios, es la ira de Dios. Y Jesús la iba a tomar. Amén. Nuestro amado Jesucristo lo iba a tomar la copa por usted y por mí, por la humanidad entera. Amén. Entonces, imagínense, por eso Jesús sentía morirse, por todo lo que Jesús iba a pasar. Amén. Jeremías capítulo 25, verso 15. Jeremías capítulo 25, capítulo 15. Jeremías capítulo 25, verso 15. Y dice aquí, porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da de beber a él a todas las naciones a las cuales yo te envío. La copa de la ira de Dios. Amén. Muchos nosotros decimos y solamente nos tomamos en aquel versículo que dice, Dios es amor. Y porque Dios es amor, nos atrevemos a cometer tantas cosas. Estoy hablando y refiriéndome a la gente cristiana, a los que ya tenemos conocimiento. Y como Dios es amor, pecamos deliberadamente una y otra vez. Amén. Pero Dios también tiene su ira, su copa. Y la ira de Jehová Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. Amén. Si su Hijo Jesucristo lo sintió, lo tomó, no digamos nosotros simples mortales. Bendecimos, Mari. Dios te bendiga, Mari Paola. Amén. Dios es amor, pero también es perfectamente justo. De hecho, no podemos entender su amor si no entendemos su justicia. De manera, mis hermanos, que no fue la expectativa del sufrimiento físico en la cruz que llenó de horror y espanto el alma humana de Jesús, sino que el hecho de saber que unas pocas horas él iba a tener que cargar con el peso de toda la ira santa de Dios sobre los suyos, toda la ira de nosotros y todos los elegidos del Cordero hemos acumulado a lo largo de los siglos. El Santo de Israel, el que nunca había experimentado, óigame bien, el Santo de Israel que es Jesucristo, el que nunca había experimentado en sí mismo la amargura del pecado, esto es desconocido para Jesús. El sentimiento de la culpa, el sentimiento de la vergüenza por haber transgredido la ley de Dios por primera vez en su vida, Jesús iba a experimentar el abandono de su Padre. Por eso usted pudo ver allí
Cuando Jesús en la cruz del Calvario y clama, Elí, Elí, lama sabactani. Y muchos decían ahí, está llamando a Elías. No, Jesús estaba suplicando a su Padre. Amén. Jesús estaba suplicando a su Padre. Entonces Jesús iba a experimentar el abandono de su Padre. Y podemos ver que Dios se apartó cuando Jesús estaba siendo crucificado. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario. Jesús experimentó el abandono de su Padre. El abandono de Dios. Amén. Experimentó eso. Porque recuerde que Dios es santo. Y su Hijo estaba llevando sobre sí todo el pecado nuestro. Amén. Todo nuestro pecado estaba sobre Él, sobre su Hijo. Entonces, por eso Dios apartó un momento su mirada, su presencia de su Hijo. Jesús se sintió abandonado por su Padre. Amén. Se sintió abandonado. La ruptura de esa comunión que había disfrutado con Él desde siempre, el hacerse pecado y maldición por culpa suya y por culpa mía. Amén. Él lo hizo. Él lo hizo, nuestro Señor Jesús. ¿Usted no cree que Jesús se merece que nosotros lo amemos con todo nuestro corazón, iglesia? Que no nos levantemos el día de hoy, que no levantemos mañana y decir, bueno, hoy yo me siento desanimado, creo que no voy a seguir, o porque estoy pasando estas situaciones difíciles, estoy bien abrumado, no sé qué hacer, los problemas uno tras otro, ya no voy a seguir este camino, porque desde que yo estoy en este camino las cosas me van de mal en peor, yo no sé qué está pasando, yo creo que me hubiera quedado mejor en el mundo. No. No lo hagamos. No lo vaya a hacer. Usted ha puesto las manos sobre el arado. No puede volver atrás. No puede volver atrás. Amén. Tome su cruz y siga al Señor. Todos los días tomemos nuestra cruz y sigamos al Señor. Sigamos a Jesús. Amémoslo, honrémoslo con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida, iglesia. El mundo, las cosas que el mundo nos ofrecen, eso es momentáneo, eso es pasajero, la verdad. Nadie puede llenar tu corazón de la manera como Jesús lo puede llenar. Nadie te puede dar la felicidad como Jesús te la puede dar. Nadie. Nadie te va a amar como Jesús te ama. Nadie, absolutamente nadie. ¿Ah? Nadie, iglesia. Nadie. Entonces Jesús experimentó la ruptura de esa comunión que había disfrutado con Él desde siempre, con su Padre, al hacerse pecado y maldición, por culpa suya y por culpa mía. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Por nosotros, a favor de nosotros, por causa de nosotros. Dios lo hizo pecado. Cada crimen, cada blasfemia, cada desobediencia, cada motivación, por pensamientos pecaminosos, por todos aquellos que vino a salvar. Todo esto iba cargado sobre Él. Todo esto iba cargado sobre Jesús. Todo iba cargado sobre nuestro amado Jesús en la cruz del Calvario. Cristo iba a sufrir literalmente. Cristo iba a sufrir literalmente. Miles de infiernos estaban ahí concentrados, expectantes. Usted puede ver, ¿va? Cuando Jesús estaba siendo crucificado en la cruz del Calvario y empezaban a dar voces, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. ¿Ah? Si salvabas a otros, ¿por qué no te salvas tú? Y empezaran a dar voces, hablando y hablando y hablando. El infierno mismo estaba concentrado. Amén.
ante ese acontecimiento, el infierno mismo estaba concentrado en la cruz del Calvario. El infierno que todos nosotros merecíamos, iglesia, y merecemos. Amén. El infierno que usted y yo nos merecíamos y nos merecemos. Jesús, al estar en la cruz del Calvario, el infierno mismo estaba concentrado sobre él. Sobre él. Y mucha gente dice, no, es que el infierno es aquí en la tierra. No, aquí no es nada. Ay, que no aguanto la calor, que este sol me quema, ay, que penetrante, que no es que no es cuánto. Eso no es nada comparado con el infierno mismo. Amén. No, aquí hay muchos dicen que el infierno no existe, que el infierno aquí está en la tierra. La Biblia lo menciona, que el infierno existe, y la vez pasada predicamos sobre esto. Amén. El infierno existe y el infierno no se sacia. Amén. El infierno no se sacia. Todos los días van muchos ahí, por su propia voluntad, por sus propios pasos, por su propia voluntad. Amén. Por sus propios caminos. Cuando Cristo llegó al Getsemaní, repentinamente se sintió abrumado ante la realidad que unas horas más tarde él sería triturado por una ira sin misericordia. Jesús iba a ser triturado por una ira sin misericordia, iglesia. Sin misericordia. Para hacer posible que los creyentes pudiéramos disfrutar de una misericordia sin ira, ¿acaso Jesús no sabía que esa hora iba a llegar? Usted dirá, ¿será Jesús que no sabía que esa hora iba a llegar? Claro que Jesús lo sabía. Y se lo decía a sus discípulos. ¿Sí? Se lo decía a sus discípulos. Cuando Jesús se lo decía y vino Pedro, Señor, yo iré hasta contigo hasta la muerte. Cuando Jesús le dijo, Pedro, te digo de cierto que me vas a negar 3 veces, Pedro. No digas tonterías. No digas tonterías, Pedro, que estás dispuesto a morir por mí. Si me vas a negar 3 veces, Jesús se los hizo saber a él. Sobre su muerte, sobre su resurrección. Cuando Jesús le dijo a los que estaban en el templo, amén, que el templo iba a ser derribado, pero el tercer día iba a levantarse, estaba hablando de él mismo. Así que no podemos decir que Jesús no sabía. Jesús sabía. Mi Señor lo sabía. Amén. Claro que lo sabía. Se lo había dicho a sus discípulos más de una vez. No es lo mismo tener un conocimiento teórico de algo que va a suceder en el futuro que verse de repente en el umbral de la experiencia. No es lo mismo. No es lo mismo. Es como la mujer. Jesús sabía lo que iba a padecer. Pero cuando ya lo estaba sufriendo él en carne propia, porque él era humano, amén, estaba viendo ya la realidad de las cosas. Por eso era su oración delante del Padre. Y yo le voy a poner un breve ejemplo. Es cuando la mujer primeriza, amén, la mujer primeriza sale embarazada, está con aquella ilusión que va a tener su bebé, que está embarazada y todo eso, amén. Ella sabe que son 9 meses de embarazo, amén, que va a andar a su bebé dentro de ella. Algunas no le pegan vómitos, amén, y saben realmente que van a tener que parir, pues. Pero ya la hora, cuando llegue el momento de dar a luz, amén, ya ven las contracciones, los dolores, están experimentando ya, amén. No es lo mismo lo teórico cuando ya lo estás experimentando, ya lo práctico. Y nosotros como mujeres lo sabemos perfectamente. Nosotros como mujeres que hemos parido, sabemos realmente eso. Entonces podemos comparar esto. Lo que Jesús sabía.
lo que iba él a padecer. Pero ya cuando estaba allí, cuando Jesús estaba orando en el Getsemaní, se sintió morirse, se sintió triste, se sintió abrumado, se sintió que no podía más. Por eso su oración hacia Dios, hacia su Padre. En el huerto de Getsemaní, Jesús tuvo una visión cercana. Oiga, en el huerto de Getsemaní, Jesús tuvo una visión cercana al horno de la ira que iba a ser lanzado. Usted sabe que cuando Jesús murió, esos 3 días Jesús tuvo que bajar a las profundidades del infierno, amén, arrebatar las llaves a Satanás de la muerte, amén. Para eso Jesús descendió a las profundidades del infierno, para arrebatarle, amén, las llaves del infierno a Satanás. Por eso Jesús declara en su palabra: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aleluya. Gloria a Jesús. Bendito eres, Señor. Entonces podemos ver que Jesús tuvo una visión cercana del horno de la ira que iba a ser lanzado. Estuvo ante la puerta para que pudiera verlo, que pudiese observar las fuerzas de las llamas y la intensidad del calor para superar, ¿verdad? Y saber dónde iba él a parar y lo que iba a sufrir. Jesús era tan divino como el Padre, tan humano como nosotros. Por eso implora y suplica y le decía: Padre, si puedes pasar de mí esta copa, si es posible. Amén. Como decíamos al principio, sí, para Dios todas las cosas son posibles. No hay ninguna cosa que Dios no pueda hacer. Todas las cosas son posibles para Dios, pero lo que Jesús le estaba pidiendo era algo imposible. Tenía que consumarse. Por eso Jesús en la cruz del Calvario, cuando murió, dijo: consumado es. Ya Jesús había hecho todo. Amén. Ya Jesús había llevado, hecho lo que el Padre le había mandado a hacer. Por eso Jesús dijo: consumado es. Amén. Jesús obedeció. Amén. Jesús fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, iglesia. Y muerte de cruz. Jesús quizás quiso decir lo que dijo. Como decimos en el principio, esto es una comprensible. El alma humana de Jesús, rota en 1000 pedazos, está buscando otra alternativa para cumplir la misión que se le ha asignado o que se le ha encomendado, pero sin tener que tomarse esa copa. Amén. Sin tener que tomarse esa copa. Muchos pueden sorprenderse de que Jesús está pidiendo algo así. No deberíamos pensar otra cosa de alguien tan puro como Él. Esta es la única respuesta de una persona santa. Amén. Usted y yo sabemos que Jesús era santo y sigue siendo santo, 3 veces santo. Usted y yo conocemos el nacimiento de Jesucristo, cómo fue concebido. Amén. Cómo fue concebido Jesús por obra del Espíritu Santo. María, que era virgen, dice la palabra, no había conocido varón. Era virgen la muchacha. Esa muchacha encontró gracia delante de los ojos de Dios para que ella pudiera traer al Hijo de Dios a la tierra. Durante el tiempo de su gestación, durante el tiempo de su embarazo, María, amén, su esposo, su marido José, no la conoció, no la tocó, porque Dios se lo prohibió, porque el ser que ella llevaba dentro era santo, amén, santo.
María, después que tuvo a Jesús, es que pudo tener ya su relación íntima con su esposo José. Amén. Ya los otros hijos que María tuvo, ya los tuvo ya, ¿verdad? Pero Jesús, amén, desde que fue concebido, fue santo. Por eso podemos ver que la súplica que Jesús hacía, la respuesta de una persona santa ante la idea de tener que llevar el pecado, la culpa y el juicio, esta es la respuesta más aceptable, más normal, más esperada. Nosotros no tenemos un odio perfecto, iglesia, del pecado, pero Él sí lo tiene. Todo su ser sentía repulsión ante el pensamiento de la iniquidad. Él es demasiado puro para mirar todas aquellas cosas que son pecaminosas. Ni siquiera puede contemplarlas. Como Dios dice en su palabra, Jesús ama al pecador, pero aborrece el pecado que ellos practican. Amén. Cuando usted y yo aceptamos a Jesús como nuestro único Salvador, Jesús vino y tomó nuestros pecados y los tiró a las profundidades de la mar, dice la palabra. Y nunca más el Señor volvió a acordarse de ellos. Amén. Jesús repudia el pecado. Dios repudia el pecado. Amén. Pero ama al pecador. Pero ama al que se arrepiente. Amén. Lo ama. Busquemos en Habacuc capítulo 1, verso 13. Libro de Habacuc. Habacuc capítulo 1, verso 13. Y dice la palabra: (1:13) y dice la palabra del Señor: muy limpio eres de ojos para ver el mal, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Muy limpio eres de ojo, dice. Amén. Jesús es santo. Jesús es santo. Él aborrece el pecado. Por lo tanto, iglesia, nosotros tenemos que guardarnos, cuidar nuestros ojos de lo que vemos, cuidar nuestros oídos de lo que escuchamos. Amén. Vivir en la santidad de Dios. ¿Usted sabe qué es vivir en santidad? Como yo se lo mencionaba la vez pasada. Vivir en santidad quiere decir vivir apartado para Él. Amén. Que ya las cosas de este mundo, amén, no tomen control de nuestras vidas. Y muchos dirán: Wendy, es imposible vivir hoy en día en santidad. Se puede vivir en santidad. Si la palabra lo dice, sed santos porque yo soy santo, dice Dios. Si la santidad, nadie verá al Señor, iglesia. Si el Señor lo dice, es porque así es. Así que nadie venga con cuentos chinos, que no se puede vivir una vida de santidad hoy en día. Sí se puede. Sí se puede. Amén. La santidad no solamente es, amén, su vestimenta, sino que de adentro para afuera tiene que reflejarse de adentro hacia afuera, iglesia. De adentro hacia afuera, la santidad. Amén. La santidad. Vivir para Dios. Que esa sea nuestra forma de vivir todos los días. Vivir en la santidad. En la santidad, iglesia. No es de extrañar entonces que en ese momento, casi llegar al punto de la muerte, un ángel tuviera que venir y rescatar de alguna manera. Cuando Jesús dijo: Abba, oh Padre, ese es un término tan afectuoso. Ningún judío tenía esa expresión para hablar con Dios
Es casi diciendo papito lindo o papito mío. Eso es lo que Jesús decía. Cuando lo dice ahí en el libro de Marcos capítulo 14. Verso 32 en adelante. Eso es lo que dice la palabra. Cuando Jesús se refiere, Abba, Padre. Lo que Jesús está diciendo, refiriéndose, papito mío. Papito mío. Así Jesús le estaba clamando a su Padre. Para ti todas las cosas son posibles, le decía Jesús. Aparta de mí esta copa. Teóricamente todas las cosas son posibles para Dios, pero esto es lo que Jesús está pidiendo. Como hombre, no era posible. Para que Dios nos pudiera mostrarnos su misericordia y pasar por alto su justicia, el Hijo de Dios tenía que sufrir el castigo por todos nosotros. El Hijo de Dios tenía que sufrir el castigo por todos nosotros. Tenía que padecer. El castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. No había otra manera. Jesús había orado que se hiciera su voluntad. Porque después Jesús decía, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. A nosotros nos cuesta, iglesia, hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos clamando por algo, pidiéndole a Dios algo, no le decimos, Señor, que si es tu voluntad. Amén. Si es tu voluntad. Pero Jesús sí lo hizo. Jesús sí lo hizo. Jesús le dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La tuya, Dios. Amén. Era salvar a sus elegidos por medio de la muerte de su Hijo. Así que su oración fue oída porque hizo la voluntad de Dios. Jesús hizo la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, iglesia. Todos los días. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Todos los días de nuestra vida. Tal como Jesús lo había pedido. Amén. Dios lo hizo. Por causa de esa sumisión de Jesús a la voluntad del Padre, no solo tenemos a un Salvador. Jesús hizo la voluntad del Padre. Por eso nosotros ahora tenemos un Salvador, un mediador. Amén. Jesucristo, nuestro Señor. Ahora usted puede entender y comprender lo que Jesús vivió en el Getsemaní. Nosotros hemos visto la película La Pasión de Cristo, ¿verdad? Todo lo que se mira ahí, pero eso no es nada. Realmente que eso no es nada. A comparación de lo que realmente Jesús sufrió. Y una parte de esa película, de La Pasión de Cristo, sale cuando Jesús estaba en Getsemaní. Amén. El actor, amén, que se encontraba ahí, en el Getsemaní, en el huerto. Amén. Entonces, podemos ver que nosotros tenemos un Salvador ahora. Jesús. Nadie puede venir al Padre si no es a través de Jesús. Por eso nosotros, cuando nosotros venimos a la presencia del Señor, venimos y oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Usted tiene que mencionar el nombre de Jesús. Amén. Cuando usted se acerque en oración a Dios. Padre, en el nombre de Cristo, yo me acerco ante ti. Amén. Por eso dice la Biblia, nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Jesús es nuestro Salvador. Amén. Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Jesús padeció tanto por nosotros. Amemos a Jesús. Honremos a Jesús. Sigamos a Jesús. Terminemos la carrera hasta que Jesús nos llame a su presencia. No se aparte usted ni a derecha ni a izquierda.
no vuelva a ver atrás, no puede mirar atrás. Las cosas de este mundo no le pueden llamar la atención. Amén. No pueden llamarle la atención a usted. Cuando usted sienta desmayar y no pueda seguir, vaya a la presencia de Él. Y el Señor lo va a fortalecer. El Señor lo va a ayudar. El Señor lo va a levantar. Toda persona que viene débil, que está débil y va a la presencia del Señor, no se levanta igual. No se levanta igual. Se levanta con nueva fuerza, se levanta renovado. Se levanta con aquella esperanza. Amén. Se renuevan sus fuerzas. Se renueva su fe. Amén. Vaya a la presencia de Jesús. Ahí está todo. Jesús. Amemos a Jesús, iglesia. Ahora usted ya sabe y conoce. Si usted lo sabía ya, pues muy bien. Pero si no lo sabía, hoy el Señor nos está dando a conocer esto, los padecimientos, lo que Jesús sufrió y sintió en el Getsemaní, en el huerto. Amén. Usted puede ver de que cuando Adán y Eva, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Le dio un huerto, el huerto del Edén. Amén. Ahí, Adán y Eva, ¿verdad? Permanecían ahí en el huerto del Edén, donde tenía comunicación con Dios. Pero ese huerto se echó a perder. Amén. Por ese huerto, pues, ese huerto se echó a perder y en ese huerto entró el pecado. Amén. Y podemos ver que Jesucristo, nuestro Señor Jesús, en el huerto de Getsemaní, amén, estaba experimentando, amén, lo que estaba a punto, amén, de ocurrir en su vida. Amén. Estaba siendo preparado ya. Estaba siendo preparado para ir a la cruz del Calvario y padecer todas aquellas cosas que esta noche hemos, ¿verdad?, mencionado, hemos hablado. Así que espero en el Señor, iglesia, que esta palabra quede en su corazón, quede en su espíritu. Que nada te haga a ti declinar, que nada te haga a ti, ¿verdad?, volver atrás. Permanece fiel. Tus ojos puestos en Cristo, en el autor y consumador de la fe. Vas a encontrar muchas veces imperfecciones dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia. Pero eso no sea el punto de que tú te desanimes. Amén. Que las actitudes de otros no te desanimen. Amén. Que más bien te hagan a ti a permanecer fiel delante del Señor. Por eso la palabra dice, puesto los ojos en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe. En Él. No ponga la mirada en nadie. No ponga la mirada en el hombre, ni en el pastor, ni en los líderes, ni en la iglesia, ni en los hermanos. No, porque ellos fallan. El único que nunca nos va a fallar es Jesús. Es Cristo Jesús. Que nada de eso te haga desanimarte. Que nada de eso te haga volver atrás. Amén. Así que vamos a orar en esta hora. Vamos a orar al Padre. Gloria a Jesús. ¿Verdad? ¿Cuántos están contentos por la palabra de esta noche? Amén. Los sufrimientos, los padecimientos de Jesús en el Getsemaní. Amén. Comparte este mensaje con otros. Amén. Comparte el mensaje con otros, ¿verdad? Para que otros puedan ser tocados y ministrados y puedan ser bendecidos a través de la palabra de nuestro Señor. Amén. ¿Verdad? Vamos a orar. Ahí donde usted está, incline su rostro. Vamos a orar a nuestro Señor. Agradecerle al Señor. Amén. Agradecerle al Señor porque el Señor ha sido tan bueno, la verdad. Tan bueno, y eso es lo que yo le decía al Padre ayer cuando yo estaba... me impulsó y dejé de hacer lo que estaba haciendo y me fui y me postré ante Él y yo quebrantada, llorando, pero su presencia estaba ahí, me invadió, me inundó tanto el Señor.
Y digo, Señor, nunca yo me quiero apartar de ti, Señor. Nunca yo quiero apartarme de tu camino. Nunca quiero dejarte de amar. Nunca quiero dejar que esa llama, ese amor, esa pasión por ti, Señor, se apague, Señor. Sino que al contrario, vaya en aumento, Señor. ¿Verdad? Vaya en aumento, en aumento. Eso, ese amor y esa pasión por Él. Amén. Así que vamos a orar al Señor en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí, Señor amado, una vez más delante de tu presencia. Hemos escuchado tu palabra, Padre. Nos has bendecido, Señor Jesús, a través de tu palabra. Queremos darte gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho, Señor, en nuestras vidas. Gracias por lo que hiciste por nosotros, Señor, y por lo que tú continuarás haciendo en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Señor, hemos entendido mucho, Señor, en esta tarde y noche, Padre. Todos los acontecimientos de nuestro amado Jesucristo, que Él sufrió en el huerto de Getsemaní. Se sintió triste, angustiado. Se sintió temeroso. Se sintió, Señor, que no podía más. Señor, gracias. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, Padre. En el nombre de Cristo, darnos a tu Hijo Jesucristo para que muriese por nosotros en la cruz del Calvario. Tomó el lugar que a nosotros nos correspondía. Se hizo maldito por amor a nosotros. Se hizo pecador por amor a nosotros. Sufrió, dolió, Señor, amado, tanto ese padecimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque todo fue consumado en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús, porque a través de tu sangre podemos entrar a tu presencia, Señor. Gracias, Jesús, porque nos compraste a nosotros con precio de sangre, Señor. Gracias, Señor, porque ahora, Señor amado, estamos en este precioso camino, Señor. Gracias, Señor, por mostrarnos la verdad. Gracias, Jesús. Queremos decirte en esta tarde y noche, queremos amarte con todo nuestro corazón, honrarte con nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles en este camino. Ayúdanos, Señor, a no desviarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, a obedecerte. Ayúdanos, Señor, a hablarle a otros de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a permanecer fiel, Padre, hasta el día de tu venida, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias por tu palabra, gracias por el mensaje, Jesús. Gracias, Señor, porque aquí está un pueblo, Señor, que necesita de ti. Un pueblo, Señor amado, que expresa su necesidad por ti, oh Dios. En el nombre de Jesús. Bendice tu pueblo, Señor. Si alguno está pasando, Señor, alguna dificultad, ayúdalo, Señor. Si alguno se encuentra, Señor, débil, fortalécelo en esta hora, Señor Jesús. Si alguno ha perdido la esperanza, Padre eterno, en ti hay esperanza, Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Cristo, todos aquellos que están esperando una respuesta divina tuya, Padre, oro, Señor, para que tú te glorifiques en ellos, Padre. Sean fortalecidos sus corazones. Se han fortalecido sus vidas, se han fortalecido sus cuerpos, Señor. Reciban fuerzas nuevas en esta hora. Todos aquellos cuerpos que han estado débilmente, en el nombre de Jesús, hablando humanamente y espiritualmente, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, bendice tu pueblo. Ayúdalos a pelear las batallas. Ayuda a librar sus batallas, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Bendice este pueblo maravilloso, Jesús. Guárdalo, cuídalo, protégelo, Padre. Inspíralos cada día más, Señor, a caminar una milla más, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Bendícelos, Espíritu Santo. Ayúdales, mi Rey. En el nombre de Jesús, revístelos del poder de lo alto a cada uno, Señor. Que sigan hacia adelante, Padre. Que no se detengan, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Cristo. Bendice este pueblo maravilloso, Señor. Bendícelo, Padre, guárdalo, protégelo, Dios. Pelea por ellos. Bendícelos, Padre, con toda la bendición de los cielos. En el nombre de Jesús.
Gracias por tu palabra. Gracias por tu respaldo, Señor. La gloria y la honra es para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Amén. Hemos dado por terminado este tiempo. Maravilloso tiempo, la verdad. Amén. Dios nos ha bendecido grandemente. El Señor nos ha bendecido grandemente por su palabra. Amén. Así que muchas gracias. Nos vemos el día martes con nuestra enseñanza, las interpretaciones de sueños y visiones, que vamos a ver, ¿verdad? Nuestra tercera parte. Amén. La cápsula 3. Así que prepárese para el día martes, si el Señor lo permite, con su cuaderno, con su Biblia. Amén. Vamos a estar hablando sobre ello. Amén. Hasta que el Señor culminemos esta clase. Estas clases que las estamos dando, ¿verdad? En cápsulas, ¿verdad? Así, ¿verdad? Así que muchas gracias. Nos vemos. Gracias por cada uno de ustedes, por estar ahí. Amén. Por su fiel sintonía, por su fiel, amén, conexión. Comparte una vez más este video, comparte este mensaje con otros, bendiga la vida de otros, aleluya, amén. Usted no sabe cómo usted va a bendecir la vida de otras personas, y usted lo puede hacer a través de un mensaje que les puede usted enviar, amén. Así que muchas gracias, nos vemos el día martes si así el Señor lo permite. Muchas gracias a todos, adiós, Dios me los bendiga, un fuerte abrazo para todos.